Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y positivismo. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que, para ser honestos, es un poco delicado, pero creo que es importante abordarlo porque refleja una realidad que a veces se esconde detrás de las sonrisas y las alfombras rojas. Vamos a hablar de Demet Özdemir, Oğuzhan Koç y un dolor, el de Can Yaman, que parece que ha resurgido. Sí, lo sé, es un culebrón, pero vamos a intentar analizarlo desde una perspectiva respetuosa y, sobre todo, humana. Antes de que nos sumerjamos en los detalles, me gustaría recordarles que si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. Subimos contenido sobre el mundo del espectáculo turco, analizamos tendencias, comentamos noticias y, sobre todo, intentamos mantenerlos informados y entretenidos. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo. Bien, ahora sí, vamos al grano. El título de este vídeo lo dice todo: Demet y Oğuzhan, boda trágica, el dolor de Can al descubierto. Sé que es impactante, pero la realidad es que la boda de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, que se celebró hace ya un tiempo, ha removido viejas heridas y ha puesto el foco, una vez más, en la relación, o la falta de ella, entre Can Yaman y Demet. Para aquellos que no estén al tanto, Demet y Can protagonizaron la exitosísima serie Erkenci. Su química en pantalla era innegable, tanto que rápidamente se convirtió en un secreto a voces que su relación traspasaba la ficción. Los fans enloquecieron, los medios se hicieron eco y durante un tiempo fueron la pareja del momento. Viajes juntos, miradas cómplices, declaraciones ambiguas, todo apuntaba a un romance de cuento de hadas. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, el cuento de hadas se tornó en drama. De repente las noticias sobre su relación cesaron. Empezaron a aparecer rumores de distanciamiento, de discusiones, incluso de infidelidades. Ninguno de los dos confirmó ni negó nada, pero el silencio era ensordecedor. La ruptura, aunque nunca oficializada, era evidente. Y aquí es donde entra en juego Oğuzhan Koç. Unos años después de la supuesta ruptura con Can, Demet comenzó a salir con Oğuzhan, un cantante y actor turco. Su relación parecía sólida, estable y llena de amor. Se comprometieron y finalmente se casaron en una boda por todo lo alto, a la que asistieron numerosas celebridades del mundo del espectáculo turco. Pero, ¿por qué digo que la boda fue trágica? No me refiero a que haya ocurrido algo malo en la ceremonia, ni mucho menos. La tragedia reside en el hecho de que la boda, de alguna manera, cerró un capítulo para Demet y abrió, o reabrió, viejas heridas para Can. Durante la boda, las redes sociales estallaron. Los fans de Erkenci no pudieron evitar recordar la química entre Demet y Can, y muchos se preguntaron qué estaría sintiendo Can al ver a la mujer con la que alguna vez se le vinculó sentimentalmente casándose con otro hombre. Los comentarios eran de todo tipo, desde muestras de apoyo a Demet y Oğuzhan, hasta mensajes de consuelo para Can, e incluso críticas hacia los tres involucrados. Es importante recalcar que todo esto son especulaciones. No sabemos a ciencia cierta qué pasó entre Demet y Can, ni qué siente Can al ver a Demet casada. Pero como figuras públicas, están expuestos al escrutinio público y a las interpretaciones de los fans y los medios. Y es aquí donde la línea entre la realidad y la ficción se difumina peligrosamente. La cuestión es que la boda de Demet y Oğuzhan sirvió como un recordatorio de una historia que quedó inconclusa, de un romance que nunca se confirmó y que para muchos fue una gran decepción. Y inevitablemente la sombra de Can Yaman planeó sobre la ceremonia, aunque él no estuviera presente físicamente. Su ausencia, de hecho, se sintió como una presencia fantasmal, alimentada por los recuerdos de los fans y los titulares de los medios. Ahora bien, analicemos un poco más la figura de Can Yaman. Después de Erkenci, su carrera despegó a nivel internacional. Se mudó a Italia, donde protagonizó varias series de televisión y se convirtió en una estrella aún más grande. Su atractivo físico y su carisma le han valido una legión de fans en todo el mundo. Se ha convertido en un verdadero icono, trascendiendo las fronteras de Turquía y conquistando el corazón de audiencias globales. Su dominio del italiano le ha permitido conectar de forma más profunda con sus fans en Italia, consolidando su posición como una figura clave del entretenimiento en ese país. Pero a pesar de su éxito profesional, su vida personal ha sido objeto de controversia. Se le han atribuido numerosos romances, algunos confirmados, otros negados.
Su personalidad, a veces un poco arrogante y egocéntrica, le ha generado críticas y detractores. Ha tenido que lidiar con la presión constante de los medios, que han escudriñado cada aspecto de su vida personal, a menudo sin respetar su privacidad. Sin embargo, detrás de esa imagen de chico malo, se esconde una persona sensible y vulnerable. En varias entrevistas, Khan ha hablado de la presión de la fama, de la soledad que a veces siente y de la dificultad de encontrar el amor verdadero. Ha expresado la frustración de ser constantemente juzgado y encasillado, y el deseo de ser reconocido por su talento actoral, más allá de su apariencia física. Y aquí es donde volvemos al tema de Demet. Es evidente que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, ella ocupó un lugar importante en su vida. Su química en pantalla era innegable, y es difícil creer que no haya habido sentimientos reales involucrados. La conexión que transmitieron en Erkencikus era palpable y muchos fans aún sueñan con una reconciliación que probablemente nunca sucederá. Pero la esperanza, como bien sabemos, es lo último que se pierde. Es por eso que la boda de Demet, para muchos, fue un golpe bajo para Khan. No porque él siguiera enamorado de ella, o porque quisiera casarse con ella, sino porque representó el fin de una etapa, el cierre de un capítulo importante en su vida. El ver a alguien con quien compartió momentos tan intensos y significativos comprometerse con otra persona puede ser un recordatorio doloroso de las oportunidades perdidas y de los caminos que no se tomaron. Además, la boda se convirtió en una especie de venganza para aquellos que criticaron a Khan por su comportamiento en el pasado. Muchos comentarios en redes sociales apuntaban a que Demet había encontrado la felicidad con otro hombre, mientras que Khan seguía soltero y, según algunos, pagando por sus errores. Este tipo de narrativa es simplista y poco justa, ya que asume que el valor de una persona se mide por su estado sentimental y que la felicidad de una persona depende de la infelicidad de otra. Es importante recordar que todos somos humanos y que cometemos errores. Juzgar a Khan por su pasado, o asumir que sufre por la boda de Demet, es injusto y simplista. No sabemos lo que pasa por su cabeza, ni lo que siente realmente. Proyectar nuestras propias emociones y expectativas en la vida de los demás es un error común, pero debemos esforzarnos por evitarlo. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones, sobre la presión de la fama y sobre la dificultad de encontrar el amor verdadero en un mundo donde todo se mide por likes y comentarios. Las redes sociales han transformado la forma en que nos relacionamos y percibimos el amor, creando una cultura de la comparación y la superficialidad que puede ser perjudicial para nuestra salud mental y emocional. La historia de Demet, Oğuzhan y Khan es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de las expectativas de los fans y de la omnipresencia de las redes sociales. Es una historia que nos invita a la reflexión y a la empatía. Nos recuerda que detrás de cada perfil en redes sociales hay una persona con sentimientos, sueños y frustraciones. Y sobre todo nos recuerda que detrás de las sonrisas y las alfombras rojas hay personas reales con sentimientos reales. Personas que sufren, que aman, que se equivocan y que aprenden. Personas que, como todos nosotros, buscan la felicidad y el amor en un mundo complicado y a menudo injusto. Es importante tener esto en cuenta antes de juzgar o especular sobre la vida de los demás. Debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en la vida de los demás, especialmente en la vida de figuras públicas que están constantemente bajo el escrutinio público. La empatía y el respeto son fundamentales para construir una sociedad más justa y compasiva. La historia de Demet, Oğuzhan y Khan nos recuerda también la importancia de la privacidad y del respeto por la intimidad de las personas. Aunque sean figuras públicas, tienen derecho a vivir sus vidas sin ser constantemente juzgadas y analizadas. Debemos recordar que no tenemos derecho a saber todos los detalles de su vida personal, y que debemos respetar su decisión de mantener ciertos aspectos de su vida en privado. La presión de la fama puede ser abrumadora, y es importante que recordemos que las figuras públicas son seres humanos como nosotros, con las mismas necesidades y emociones. Debemos ser conscientes del impacto que nuestras expectativas y juicios pueden tener en su salud mental y emocional, y debemos esforzarnos por ser más comprensivos y respetuosos. Ahora, para ir concluyendo, hemos visto cómo la boda de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç ha reabierto el debate sobre su pasado romance con Can Yaman, generando una ola de especulaciones y sentimientos encontrados en redes sociales. Hemos analizado la trayectoria de Can Yaman después de Erkencikus y la complejidad de su personalidad, así como la importancia de la empatía al abordar temas tan delicados.
Hemos explorado la influencia de las redes sociales en nuestras percepciones del amor y la felicidad, y la necesidad de ser conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en la vida de los demás. Espero que este análisis les haya resultado interesante, y que les haya invitado a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones y la presión de la fama. Espero que les haya animado a ser más empáticos y respetuosos con las figuras públicas, y a recordar que detrás de las sonrisas y las alfombras rojas hay personas reales con sentimientos reales. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado informativo y entretenido. Si es así, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario con su opinión sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman realmente sufre por la boda de Demet? ¿O piensan que los fans están exagerando la situación? ¿Cuál creen que es el papel de las redes sociales en este tipo de situaciones? Me encantaría leer sus comentarios. Sus opiniones son importantes para mí y me ayudan a crear contenido que sea relevante e interesante para ustedes. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Subimos contenido sobre el mundo del espectáculo turco todas las semanas, así que no se lo pueden perder. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que estén atentos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.